básicamente, bueno, tenemos la última sesión académica de nuestro programa, pero recuerden que esto no se acaba. Terminando esto, empieza la fiesta, se abre la barra, ¿no? Y yo creo que va a ser mucho más agradable estar aquí que en el tráfico que les espera todos en la mañana. Así que yo creo que vamos a pasar un buen ratito agradable, pero antes de eso tenemos un panel de lo más interesante, que es el panel denominado La contribución de los actores en la digitalización del seguro. Y este panel pues busca indagar y conocer un poco en el papel de los distintos actores del ecosistema InsurTech, desde los agentes, las InsurTech, las aseguradoras, las reaseguradoras, por supuesto el regulador, en el proceso de digitalización del seguro. Y para pues participar en este panel, como moderador, tenemos la presencia de Mario Aguillón, que es co-founder de Sendala, a quien damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, muchas gracias, Eduardo. Hola, buenas tardes a todos. Sí se escucha bien, ¿verdad? De acuerdo, pues le voy a pedir a nuestros panelistas que por favor pasen aquí a sus asientos para poder presentarlos. Aquí ya están Yelkis y Jorge, por favor, adelante. Edgar y David también, que se me perdió. Gracias. ¿Sí? ¿Me voy a sentar en este? Ya mero. Ya casi. Estas sillas. Bueno. De acuerdo, pues para mí es un verdadero honor y un placer tener la oportunidad de compartir espacio con las personas que nos acompañan aquí el día de hoy en el panel. Creo que no hace falta que los presenten por sí mismos. Sabemos perfectamente quiénes son, pero bueno, para no explayarnos en esa parte y entrar en materia, los presento rápidamente en el orden en que los tengo aquí de mi lado derecho. Primero tenemos a Jorge Otilio Avendaño Estrada. Él pertenece a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Pues bueno, actuario, está en la parte de la vigilancia operativa de las instituciones reguladas por la Comisión. Bienvenido, Jorge. Después nos acompaña Yelkis Hernández. Ella es Country Manager de México, América Central, para Lloyds, aquí en el país. Bienvenida, Yelkis. Después nos acompaña Edgar Caram, CEO de Seguros BBVA y vicepresidente de la AMIS, como representante de la parte tradicional de la industria. Y por último nos acompaña David Delgado de Steer, LATAM Sales Director. Es una InsurTech que provee de habilidades digitales, capacidades digitales a sus clientes. Bienvenidos. Y pues bueno, el tema que nos trae aquí el día de hoy es en este Summit la contribución de cada actor en la digitalización de los seguros, ¿no? Como bien sabemos, habemos varios actores en la industria. Está la parte tradicional, están las reaseguradoras, el regulador definitivamente juega una pieza muy importante, y las InsurTech, ¿no? Que buscamos disrumpir en la industria, buscando pues cambiar algunas cosas que creemos que pueden funcionar mejor. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer, y va a ser la misma para todos, es ¿cuál creen que ha sido la mayor aportación? Gracias. La mayor aportación desde su campo en la digitalización del seguro, ¿no? Es decir, ¿qué aportación ha hecho el regulador para la digitalización del seguro? Las reaseguradoras, que si bien no es lo primero en lo que pensamos cuando estamos buscando cómo innovar, han jugado un papel clave hasta ahora, la parte tradicional, y bueno, al final las InsurTech, pues nacimos digitales, pero sin duda alguna tenemos aportaciones interesantes. Empiezo contigo, Yelkis. Gracias. Bueno, yo creo que la reaseguradora donde trabajo, que es Lloyds, es un ícono. Hace más de 335 años comienza el seguro en Lloyds. Un poquito parecido a la historia de Marisol, ¿no? En un café. Y yo creo que desde el inicio Lloyds se ha caracterizado por ser innovadores. Fuimos pioneros en pólizas de Marine,
pólizas de transporte, pólizas de auto, primeros en pólizas de violencia política, por ejemplo, seguro de cyber, etcétera. Y entonces esa filosofía de innovación que nos ha caracterizado desde principios, desde hace más de 300 años, la hemos venido arrastrando hasta la actualidad. Y en la actualidad contamos con un laboratorio de innovación que fue inaugurado en el año 2018, y en este laboratorio de innovación lo que hacemos es traer a Insurtechs justamente a que prueben sus ideas, sus conceptos, e intentar ver cómo pueden hacer para mejorar el mercado de Lloyds. Lo que nosotros buscamos obviamente es un incremento de prima, pero también al final del día queremos una satisfacción del cliente y una mejor respuesta a todos los procesos que hoy día sabemos que en muchas de nuestras compañías son cuellos de botella, son temas que dan dolores de cabeza a los clientes. Entonces la innovación nos ha caracterizado desde siempre y creo que eso es lo que estamos trayendo hoy día al sector. Y desde el punto de vista de reaseguros, nosotros en Lloyds, en Londres, no solamente nos enfocamos en ver a la aseguradora como nuestro cliente, sino también a cómo podemos ayudar a la aseguradora para que trabaje con el cliente final. Buenísimo, gracias Yelkis. Hay un dato curioso por si no lo conocían. En inglés, underwrite, que es la parte de la suscripción de los riesgos, se debe a que justamente en el café de Lloyds, cuando las personas empezaban a anotarse, iba alguien y se anotaba, iba alguien y hacía un underwriting del nombre de arriba, y de ahí es que es la parte de underwriting. Me encanta esa historia. De ahí empezó la profesionalización de la industria, ¿no? Pudiéramos decirlo, y sin duda muchos primeros seguros han salido de Lloyds. Buenísimo. Edgar, desde la parte tradicional o de seguros BBVA, ¿qué contribuciones ha habido de su lado para la digitalización del seguro? Bueno, primero muy buenas tardes a todos. Bueno, voy a hablar como AMIS y ya luego hablo algunas cosas de BBVA. Bueno, cuando hablamos de digitalización, pues evidentemente no podemos pensar en el mundo actual sin hablar de digitalización. Por eso estamos aquí y por eso hay tantas Insurtechs, ¿no? Para empezar, el tema de los sistemas antes de la digitalización es un tema primero de procesos de negocio y de administración de procesos operativos, de suscripción, por supuesto temas de riesgo, de fraude y todo lo que está alrededor de la tecnología, ¿no? No puedes ya pensar en negocios sin que pienses en la tecnología. Segundo, tenemos que pensar, ya hablamos primero de las personas que hacemos el negocio hacia afuera, y ahora tenemos que pensar en los clientes. Y si vamos a hablar de los clientes, la digitalización lo que sirve, y según las pláticas que he estado escuchando, pues la mejor digitalización es poner los seguros en un móvil, porque de alguna manera es el mejor canal de distribución que puede haber, porque llega a muchísimas personas y de toda la pirámide poblacional. Y luego viene la parte más importante del seguro, que es el momento de la verdad, que es el uso del seguro, ya sea porque haya habido un choque, un enfermo, una asistencia, sin necesidad que haya ninguna desgracia, un terremoto o lo que sea. Y es ahí en donde empieza a funcionar el servicio de manera diferenciada. Somos de los únicos países en el planeta Tierra que utilizamos ajustadores para el tema de autos. Hay países que entre las personas se ponen de acuerdo y se acabó. Hay países que lo hace un policía y se acabó. Aquí tenemos todavía la figura del ajustador que deslinda responsabilidades junto con las autoridades, pero que lo que ya sabemos, y si ustedes lo recuerdan, así como cuando salió Domino's Pizza con la promesa de los 30 minutos, muchas compañías también nos atrevimos a poner algunas garantías de servicio y de ahí salió, si no la digitalización, yo diría la primera modernización de las compañías de seguros, que fueron las motocicletas, que su principio era llegar mucho más rápido al siniestro, porque cualquier persona que tenga un choque o que tengamos un choque, lo primero que te entra es una desesperación por el servicio. Porque la otra cosa que sucede es que a la hora de que tú quieres hacer una evaluación o a la hora que tú quieres hacer alguna verificación, es ahí donde entra el tema digital, ¿no? El tema digital en donde existen cosas que tú con tu propia cámara puedes tomarle el video a tu daño y de ahí sale una evaluación automática y no te tienes que esperar 72 horas para que eso ocurra. Entonces, te he hablado de 3 ámbitos en términos de todas las compañías de seguros.
el ámbito que tiene que ver con la compañía per se y sus procesos de negocio, los canales de distribución y la parte más importante de los seguros, que es la atención cuando ocurre el evento o cuando tienen el uso del seguro por alguna asistencia. Muchas gracias, Edgar. Jorge, desde el punto de vista del regulador, ¿qué aportación ha salido de en las diversas formas en que la comisión pudiera desarrollar? ¿Qué contribución ha salido para la digitalización de los seguros? Bueno, primero buenas tardes a todos y pues agradezco la invitación, Marisol, Mario, muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo creo que haciendo una revisión de lo que ofrecen las InsurTech en nuestro país, entrando a la página de la AIM, por ejemplo, pues nosotros identificamos que podemos categorizar en dos grandes rubros a los servicios que ofrecen estas InsurTech a las aseguradoras, ¿no? O a los contratantes de seguros. Por un lado está la cuestión, todo lo que tiene que ver con la solicitud, la intermediación y la contratación de seguros, ¿no? La mayoría de las InsurTechs que están operando en nuestro país tienen como tarea principal alguna de estas actividades, ¿no? Por otro lado, otra categoría la encontramos en aquellas InsurTech que ofrecen servicios a las propias aseguradoras. Aquí encontramos, por ejemplo, compañías que desarrollan software para administrar siniestros, pólizas, etcétera. Compañías que utilizando inteligencia artificial pues hacen análisis de riesgos y bueno, a través de técnicas de la inteligencia artificial, pues esto apoya grandemente en la suscripción de los mismos riesgos, ¿no? Entonces, dentro de estas dos categorías de servicios que las InsurTechs ofrecen en nuestro país, yo creo que la normativa, en particular la Circular Única de Seguros y Fianzas, ha estado a la altura. Por ejemplo, en cuanto a contratación a través de medios digitales, pues tenemos todo un capítulo de la circular, el capítulo 4.10, pues donde se exponen diversos aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de utilizar estos medios digitales para poder comercializar productos de seguros, ¿no? Por otro lado, si bien pues no hay una norma o disposiciones específicas en cuanto a lo que tiene que ver con esta segunda parte o esta segunda faceta que yo menciono en relación a los servicios que se prestan a las aseguradoras. Yo creo que hay un capítulo también que es el que corresponde a las operaciones que se realizan con terceros, en las que pues si no es específico en cuanto a los medios digitales, es digamos un capítulo más general, sean estos los medios físicos, medios digitales, en los que se trata, pues cuáles son los elementos mínimos que yo debo tomar en cuenta a la hora de hacer un contrato con un tercero, pues que me va a prestar servicios que son esenciales para la operación del seguro. Entonces, en ese sentido, como les menciono, creo que la regulación, al menos a la luz de lo que nosotros hemos observado sobre la oferta en el mercado mexicano, creo que la regulación, como les decía yo, está a la altura. De acuerdo, Jorge, gracias. Tocas unos puntos interesantes que me va a gustar profundizar en un momento. David, de tu lado, ¿qué contribución ha habido en la digitalización de los seguros? Pues desde mi lado, a ver, hablando primero, digamos, como desde las InsurTech, nosotros somos, digamos, el ecosistema digital, es como un ser vivo, ¿no es cierto? Y ese ser vivo viene creciendo, viene desarrollándose. Las compañías de seguros ya lo venían digitalizando desde hace un tiempo, pero nacemos las InsurTech precisamente para inyectar, como que dice, esteroides a este ecosistema digital y a ver cómo lo podemos desarrollar mucho más rápido, ¿sí? Y ese desarrollo mucho más rápido ha generado que las InsurTech empecemos a desarrollar capacidades, aplicando obviamente la tecnología, capacidades en distribución, capacidades en atención de siniestros,
capacidades también en el conocimiento del cliente, en la información que nosotros podemos traer del cliente para la mejor toma de decisiones por parte de las aseguradoras. Entonces nosotros como InsurTech hemos venido desarrollando, digamos, o potencializando precisamente a este gran ecosistema que venimos desarrollando juntos, ¿sí? Aquí creo que todos los actores son parte de ellos, desde el consumidor, desde las aseguradoras, desde los intermediarios y también, por supuesto, también desde los reguladores, en que debemos desarrollar mucho más este ecosistema, debemos profundizarlo más. Y la única forma de hacerlo también es entender dónde está el cliente. Nosotros desde Steer, por ejemplo, tratamos de encontrar dónde está ese cliente en este momento. Hoy hablábamos, precisamente ahorita Diego decía de Sendala, hablaba de la digitalización o digamos de qué tan digital está México. Y en el caso tal, pues sabemos que México es uno de los países más digitales, por decirlo así, donde tenemos más del 70% de los clientes tienen acceso a la digitalización, pero efectivamente están en actividades de ocio, ¿sí? Están en Facebook, están en WhatsApp, están en diferentes actividades de ocio. Cuando ya miramos dónde está la transacción, digamos en los canales digitales, pues vemos que ese porcentaje es mucho más bajo, ¿sí? Pero es ahí donde efectivamente nosotros debemos ver cómo hacemos para poder hacer la oferta de seguros a esos clientes. Esos clientes están en ese mundo digital y ahí es donde nosotros debemos aportar nuestro valor precisamente para que el cliente cuando esté en su contexto, ¿sí? No sacarlo de ese contexto, sino que dentro de ese contexto digital poderle hacer una oferta de seguros. Y ahí es donde las InsurTech hemos aportado muchísimo valor, creo, en ese proceso de entender al cliente, de apoyar a las aseguradoras a entender ese cliente y hacer mucho más ágiles los procesos. Las apificaciones, por ejemplo, ayudan a que las aseguradoras puedan tener los productos digitales mucho más disponibles de cara a los canales de distribución. Por ejemplo, no sé, muchos de los core de las aseguradoras, ustedes saben, por supuesto la BBVA no me voy a meter ahí en la BBVA, muchos de los core de las aseguradoras ustedes saben que son muchas veces colchas de retazos, ¿no? Que se han venido dando o desarrollando a medida de las necesidades de los clientes, a medida de las necesidades del mercado o a medida de lo que el regulador ha exigido. Y lo que hacemos nosotros las InsurTech es ver cómo habilitamos, por ejemplo, cómo apificamos esos productos para que estos core de negocio puedan empezar a comercializar y a distribuir estos productos de seguros en cualquier canal. Y lo otro es entender esos canales de distribución, dónde está el cliente, esos marketplaces, esos bancos, esas fintechs, esas proptechs, dónde está el cliente en este momento interactuando y ver cómo nosotros podemos hacer una oferta de seguros ahí. Y creo que eso es el gran aporte que ha hecho las InsurTech. Hoy, por ejemplo, sabemos que Google está haciendo oferta de seguros, Facebook está haciendo ya ofertas de seguros. Entonces es ver cómo nosotros podemos encontrar al cliente, dónde está el cliente, en qué contexto está el cliente en este momento interactuando y ver cómo le podemos hacer ese proceso de oferta al cliente ahí, sin sacarlo de su contexto. Creo que ese es el gran aporte que estamos haciendo las InsurTech para eso. De acuerdo, David. Muchas gracias. Sí, sin duda, en la historia de las aseguradoras en el país ha habido muchos estos retazos que comentas, ¿no? Adquisiciones y tienen un sistema y llegan y le pegan otro y al final tienen unos sistemas legados y una deuda técnica que les complica después poder avanzar a la velocidad que quieran y mantenerse relevantes, ¿no? Y en ese sentido, Edgar, desde la AMIS, ¿tienen algún proyecto o algún plano o alguna estrategia de poder aprovechar aún más a las InsurTech como se ha ido desarrollando el fenómeno aquí en el país? Absolutamente sí. O sea, de alguna manera no pierdas de vista que la AMIS es como tú, una asociación, no es una empresa. Aglutinamos asociados y lo que ponemos es intereses en común entre los distintos comités técnicos de inclusión financiera, etcétera, para poder aprovechar pues lo que las InsurTech han hecho. Finalmente hay un tema de complementariedad, sin lugar a duda, aun cuando escucho a muchos colegas, porque finalmente todos los que están aquí son aseguradores de una manera o de otra, ya seas tecnólogo, ya seas de canal de distribución o sirvas o no, eres asegurador. El asegurador no es el agente de seguros, el asegurador es el que está en el negocio de seguros. Entonces, todos tenemos eso en común y de alguna manera en la asociación hemos hablado, inclusive yo, de manera personal con ustedes, particularmente contigo, para que tengamos mesas de trabajo en conjunto y con una frecuencia pues bastante relevante, por una razón muy sencilla, ¿no? Este país tiene casi 50 y tantos millones de coches, ¿no? Más o menos, y el 28% están asegurados. Eso quiere decir que cuando te vayas, aun cuando te quedes aquí un rato y te pares en un semáforo y cuentes 10 coches,
seguro 7 de esos no están asegurados. Claro que si de esos 7 son nuevos y están vendidos a crédito, todos van a estar asegurados por segmento. Entonces todos tenemos un gran reto y la asociación tiene muy claro que el gran reto es la mayor penetración de los seguros a más población, no solamente crecer las primas de seguros, es decir, que las empresas se hagan más grandes, sino que más mexicanos tengamos seguros. Eso es por un lado. Por otro lado, por supuesto que queremos y tenemos un gran interés en que participemos, porque lo que menos puede pasar, porque eso es hablar del cangrejo mexicano, es que la InsurTech vaya para un lado y las compañías de seguros vayan para otro. Si vamos para el mismo lado, ¿no? Si lo que tenemos que hacer es apoyarnos los unos a los otros, y las compañías de seguros como en la que yo trabajo o cualquier otra de algún compañero que por ahí hablaba de alguna compañía en el que está, tendremos que complementarnos y sobre todo traer la frescura del tema de los seguros. Y la frescura es todos ustedes, si quieren, voltéense a ver por un segundito unos a otros. ¿Sí? Ya lo hicieron algunos. Son personas jóvenes y el negocio de seguros parece que es de personas grandes, de personas que no entendemos el negocio, y el negocio de seguros es para todos. Me decía un buen amigo, es que ¿por qué le vende seguros de vida a una persona que tiene 25 años si no se piensa morir? No, pues si yo tampoco me pienso morir aunque tenga 56. No se trata de eso, se trata de los intereses que tengas, de las personas que tú cuidas, y si quieras o no dejar algo, porque lo único que tenemos que tener súper seguro, además de las cervezas que nos vamos a tomar, es que algún día nos vamos a morir. Entonces, para contestarte ya en concreto, por supuesto que en la AMIS tenemos muchísimo apetito de trabajar en conjunto con todas las InsurTech y por supuesto con la asociación, para que juntos vayamos a un objetivo en común, tener un país asegurado. Ya hablé de los coches, pero no te voy a hablar de las personas. Ya hablaron del tema del gasto médico mayor. Sí, ya hablaron del gasto médico mayor y esa pregunta no me la hiciste, pero pues sabemos que en este país el COVID lo que nos dejó fue un pago de 3,000 millones de dólares y creciendo, de los cuales 1,500 millones de dólares fueron por enfermedades del COVID. Entonces yo me pregunto, esos 1,500 millones de dólares salieron de las compañías de seguros para enfrentar la enfermedad del COVID de los asegurados. ¿Cuántos millones de dólares se gastaron del bolsillo de la persona por no contar con un seguro? Y por eso, bendito el Señor, que están saliendo compañías como las que hemos escuchado aquí, que facilitan los seguros de gastos médicos, que son, desde mi punto de vista, que tienen que estar en la canasta básica, y si nosotros como compañías de seguros tradicionales, entre comillas, lo que queremos es crecer la penetración del seguro de gastos médicos, al igual que el de vida, de casa habitación o de autos, pues qué mejor que escuchar propuestas frescas, innovadoras, que hacen que rompamos con eso, con que algunas compañías nunca lo hemos logrado. Así es que yo creo que con esto te contesto, de que estamos absolutamente abiertos y ya deberíamos tener una mesa cruzada en el comité ejecutivo. Me atrevo a decirlo. Una persona del comité ejecutivo debería estar sentado en el consejo o en el comité de las InsurTech y uno de ustedes debería estar allá con nosotros. Esa sería la manera más sencilla de empezar a hacer un compromiso formal y no solamente lo que yo estoy contestando aquí. Buenísimo, Edgar, hagámoslo de aquí que eso se haga una realidad. De este lado más que encantados. Ya empezamos a trabajar en una mesa de trabajo de inclusión financiera, ¿no? Entonces, yo creo que lo has dicho muy bien, al final vamos al mismo lado. Una de las razones por las que existe también tanta colaboración entre las InsurTech y las aseguradoras, pues se debe también a temas de la regulación, ¿no? Hay al día de hoy uno de los principales enemigos de las startups es el tiempo, y aventarte un proceso de 2 años para hacerte aseguradora pues no hace sentido, porque pues no hay dinero que alcance cuando estás buscando. Pues para eso somos nosotros los emisores, y la señorita y el señor son los reaseguradores. Ese trago amargo que te cuestan canas como las que tengo yo, ya lo hicimos nosotros. ¿Vale? Justo. Y una de las razones por la que hago ese comentario es porque quiero regresar con Jorge. Al día de hoy existe una regulación específica para las fintech, ¿no? Las instituciones financieras de tecnología financiera, que pues regulan principalmente dos figuras,
y por ahí se menciona algo de modelos novedosos de forma transversal para las demás actividades reservadas. Pero bueno, ¿se tiene pensado desde la comisión, porque es evidente que esa ley, quien llevó la batuta fue la Comisión Nacional de Banca y de Valores, y por eso tenemos lo que hoy es esa ley, ¿no? Desde el lado de la comisión, ¿se tiene pensado alguna ley específica de InsurTech en la que pudiera pensarse en tener, no sé, menores tiempos de autorización o alguna figura tipo un MGA, que es cuando un agente es dueño de otro elemento de la cadena de valor, además de la venta y la distribución, por decir un ejemplo, ¿no? ¿Algo por ahí se tiene pensado desde la comisión? Mira, yo te diría que en principio no. No, ¿por qué no? Porque, como lo comenté respondiendo a la pregunta anterior, creo que la oferta que hemos detectado por parte de las InsurTechs pues está cubierta por la regulación actual. Entonces, en ese sentido, pues ojalá, digamos, nos equivoquemos. Nosotros, incluso hablando de modelos novedosos, creo que es bastante o poco probable que un modelo novedoso vaya a funcionar en temas de seguros, ¿no? Y como les digo, ojalá estemos equivocados, ¿no? Ojalá estemos equivocados, porque también coincidiendo con Edgar, que él dice, bueno, el negocio del seguro es para jóvenes, es para viejos. El seguro también pues debe ser para jóvenes, para viejos, para toda la población de México, ¿no? Y esa es una de las misiones que tiene la comisión, el que haya pues una penetración más de la que hay actualmente en nuestro país. Y por supuesto que pues todas esas propuestas que están viniendo de las InsurTech sirven precisamente para lograr esa penetración o esos altos niveles de penetración que estamos buscando todos, ¿no? Entonces, no veo yo que sea necesaria una regulación específica para las InsurTech, salvo que en lo que veamos en el futuro, pues sí convierta en una necesidad el que tengamos que ajustar la normativa. De acuerdo, Jorge. Yo aquí tengo una idea diferente. Yo creo que más bien no es que no haya sido necesario al día de hoy hacer algún cambio, sino más bien creo que muchos de los que estamos emprendiendo buscamos cómo con lo que se tiene hoy en la ley podamos seguir avanzando y seguir innovando y disrumpiendo. Y hace un momento, hablando con Tania, que es consejera también de la asociación, decíamos que a lo mejor nos ha fallado ser mucho más proactivos y mucho más cercanos con la comisión. A lo mejor esta perspectiva que tienen desde su lado es porque no hemos hecho la suficiente labor para hacerles saber que pudiéramos estar buscando intentar, y que al día de hoy nos cuesta trabajo, ¿no? En ese sentido, ¿qué apertura puede haber del lado del regulador para tener este acercamiento? Así como ahorita Edgar con la AMIS dice, oye, sentémonos juntos y trabajemos. Con la comisión, ¿cómo pudiéramos hacer algo similar? Sí, probablemente, Mario, se trata de eso, ¿no? Yo que recuerde, pues solo hemos tenido un contacto con la asociación hace como 2 o 3 años, no más de eso. Yo creo que lo que están haciendo las InsurTech, como les digo, son cosas buenas, que se aprecian, que se valoran, porque pues son medios para lograr una penetración más alta del seguro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que un acercamiento con la autoridad yo creo que puede ser importante, porque muchas veces los cambios regulatorios tienen que ser impulsados por el propio sector, ¿no? Entonces, si nosotros pues de alguna manera no estamos viendo el panorama completo de cómo se están desarrollando las cosas allá afuera, pues sí necesitamos este tipo de acercamientos y hacer los análisis correspondientes a la regulación para que pues todo mundo tenga cabida dentro pues, de este ecosistema, como le llaman, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sí, la comisión con todo gusto está abierta para tener las pláticas que ustedes consideren y escuchar sus propuestas con mucho gusto. De acuerdo, Jorge. Sí, sin duda yo creo que uno de los retos más grandes para la regulación es cómo seguir protegiendo al usuario de servicios financieros
la regulación es importante y necesaria, pero el balance entre mantener esa protección y también mantenerse relevante con los nuevos cambios tecnológicos, encontrar ese balance creo que es un reto interesante y que pudiéramos con mucho gusto ver cómo lo resolvemos. Sí, así es. Pues este tema se ha tocado muchas veces cuando se habla de seguros inclusivos, ¿no? Y bueno, estas plataformas precisamente pues fomentan la inclusividad financiera, la inclusividad en el entorno de seguro, ¿no? Pero por otro lado está muchas veces, pues digamos, como que la queja, ¿no? Pues yo no puedo comercializar un microseguro porque la regulación no me permite tal o tal circunstancia, ¿no? Y lo mismo podría decirse de estas modalidades de colocación de seguros, ¿no? Yo pienso en este esquema, pero tal vez como actualmente está redactada la regulación, pues no me lo permite hacer, ¿no? Ser más ágil en cuanto a la colocación de los seguros, ¿no? Entonces, todas esas son las propuestas que quisiéramos escuchar por parte de ustedes y nosotros pues abocarnos a la tarea de revisar la circular y pues, en qué medida podemos nosotros ajustarla para que todo esto vaya avanzando, ¿no? O sea, indudablemente es de nuestro interés el que haya más seguro para todos, ¿no? De acuerdo, Jorge. Sí, al final esa postura de la comisión de no es el interés que alguien que ya tiene un seguro tenga dos, sino alguien que no tiene ningún seguro tenga uno. Creo que, como también lo mencionó Edgar, debe de ser la línea general de todos. Yelgis, las reaseguradoras han estado de forma muy interesante, muy activas con las InsurTech, ¿no? Reasegurándolas como Munich Re con Club, desarrollando productos como Swiss Re con Sendala, incluso invirtiendo en startups, y creo que incluso hasta Swiss Re también tiene su IFTQ, esta plataforma que permite embeber o poder pegar en la oferta de algún aliado, de alguna empresa, alguna oferta de seguros. Entonces, en ese sentido, ¿cómo pudiéramos, queriendo innovar y disrumpir, sacar mayor provecho o formar una mejor colaboración con las reaseguradoras? Bueno, ya lo dijiste brevemente. Por ejemplo, aquí tenemos a un representante de Munich Re, tienen un laboratorio de innovación, igual que en Lloyds tenemos un laboratorio de innovación, y básicamente nosotros lo que somos es como una especie de aceleradora, ¿no? En el laboratorio de innovación que comenzó en el 2018 ya tenemos aproximadamente, bueno, no aproximadamente, tenemos 9 cohortes que han pasado por ellas. Inclusive hoy día fue el día del pitch de las que quedaron seleccionadas en la última cohorte. ¿Qué sucede en el laboratorio de Lloyds? Hay aplicación, tienen que aplicar, no importa en qué lugar del mundo estén, aplican. Hemos hecho cohortes temáticas y hemos hecho cohortes abiertas. En este caso, la de esta última ha sido abierta para que cualquier persona que tenga una idea que pueda ayudar en el sector asegurador la pueda presentar. Una vez que hacen la presentación, se seleccionan aquellas que van a pasar a la ronda del pitch, como fue el día de hoy, y luego se hace la selección de las InsurTech que van a pasar a formar parte de esta cohorte. Durante 10 a 12 semanas, nosotros tenemos un día a día dentro del laboratorio de innovación. Se hizo virtualmente durante la pandemia, hoy día se vuelve al edificio de Lloyds y se pueden instalar presencialmente en las oficinas de Lloyds, y allí van a contar con mentores, van a contar con inversores y van a contar con toda la expertise del mercado de Lloyds, porque si no conocen un poco cómo funciona Lloyds, nosotros somos como una asociación de reaseguradores y cada uno de estos reaseguradores tiene un apetito de riesgo diferente y tiene capacidades diferentes. Entonces, en este caso, estos reaseguradores que forman parte del mercado de Lloyds pueden tener interés en particular en una o varias de las ideas que hay, que se presentan en las cohortes, y de esta manera pues pueden participar, bien sea como mentores, bien sea como aportadores de capital, o bien sea para que esas InsurTech, aun cuando no pasen
a la ronda final y no sean las acreedoras del premio, puedan de alguna manera ayudar en una solución específica dentro del mercado. Nosotros tuvimos, por ejemplo, Parsil, es uno de los ejemplos que creo que ha sido más relevante en los últimos años, porque Parsil comienza como un medidor de datos para el transporte de las vacunas del COVID. Este medidor lo que hacía era, de alguna manera, monitorear temperatura, humedad, condiciones de transporte de las vacunas, y por allí se pudo determinar la necesidad de la cobertura específica para el transporte de vacunas. Parsil pasa de ser una InsurTech a convertirse en un sindicato de Lloyds, que así es como se llaman en los reaseguradores que forman parte del mercado, y hoy día es un sindicato activo en Lloyds. Eso quiere decir que se convirtió, pasó de ser de una idea innovadora a un servicio, a ser una aseguradora. Como dice Edgar, al final del día todos somos aseguradores. Luego tenemos otro tipo de aseguradores. Los seguros paramétricos son muy conocidos en el mercado de Lloyds. Por ejemplo, hay un seguro que se llama Silly Space. Utiliza información satelital para monitorear los niveles de los embalses de las presas. De esta manera se puede de alguna manera predecir el riesgo de inundación. Si el nivel del agua sube por encima de lo que está previsto, primero se genera el trigger que hace que se pague el siniestro, y segundo, se puede prever que la presa se pueda abrir para que se pueda liberar el agua y se evite la inundación. Tenemos otro caso, Parametrics. Parametrics es un seguro de cobertura de los tiempos de falla de las nubes, ¿no? Entonces hoy día mucho de la data que nosotros tenemos en nuestras compañías están alojadas en la nube, y ese periodo de downtime que puede existir porque hay un problema de luz, etcétera, ese periodo está cubierto por Parametrics, y ese es un seguro en particular. Entonces, retomando un poco lo que dije al principio, los reaseguradores tenemos internamente, algunos de nosotros como la Münchener o Munich Re o Swiss Re, como Lloyds, tenemos laboratorios que lo que queremos es escuchar las ideas que están en el mercado. En Latinoamérica existen aproximadamente 400 compañías InsurTech. No hemos tenido la primera InsurTech participando en el laboratorio de innovación de Lloyds en Londres. Y a mí me encantaría que hubiese un capítulo Latinoamérica, que hubiese un capítulo donde al menos un 10% de esas compañías que existen desde México hasta Argentina se interesen en participar, y que podamos hacer un chapter especial para Latinoamérica en el laboratorio de innovación. Porque no importa que la idea ya esté avanzada, no importa que la idea sea incipiente, si la idea tiene futuro, y si nosotros vemos en esas 10 semanas que la idea tiene pies, como dice Frida Kahlo, para volar, entonces nosotros vamos a ayudarlos a que esa idea se lleve a éxito. Entonces mi mensaje para esta audiencia es, por favor estén al tanto, ya lo había hablado con Marisol en algún momento, estén al tanto de la convocatoria para que participen, no solamente en el laboratorio de Lloyds, también de mi colega aquí presente, de Munich Re y de los otros reaseguradores, porque estoy seguro que todos nosotros queremos escucharlos y queremos ver qué ideas pueden hacer la experiencia del cliente más satisfactoria y al final del día beneficiosa para todos. De acuerdo, Yelgi, sí, pues cuenta con la asociación para poder impulsar eso. Me parece que fue en el LATAM InsurTech Summit donde pude ver la conversación que tuvo Marisol con varios reaseguradores, y sin duda alguna creo que podemos hacer una sinergia y más que encantados de poder colaborar, ¿no? Que al final ese sigue siendo el mensaje, ¿no? La colaboración. David, con la herramienta que ustedes tienen en Steer, ¿cómo pueden desarrollar, y lo digo porque ustedes ya tienen esa expertise o ese conocimiento, cómo pueden los actores de la industria tradicional de seguros desarrollar capacidades de digitalización
que se puedan aplicar en la cadena de valor de los seguros? Bueno, de muchas maneras, pero digamos que dentro del proceso de digitalización de la industria hay muchos actores. Algo importante que necesitamos, por ejemplo, nosotros es también desde que haya una mayor, digamos, penetración digital en nuestras economías, en las economías de Latinoamérica y obviamente en la economía de México. Eso es uno. Otro, que digamos no depende de las InsurTech, pero igual al final el ecosistema se nutre de ello. Necesitamos también que, por ejemplo, los bancos o los procesos de bancarización o los procesos de crédito también empiecen a llegar a muchísimas más personas, ¿sí? Hoy tenemos muchas fintech desarrollando tarjetas de crédito y colocando tarjetas de crédito, pero muchas veces llegamos a los mismos mercados o a los mismos clientes. Entonces, ver cómo profundizamos también esos canales de recaudo y diferentes alternativas de recaudo precisamente para recaudar nuestras pólizas de seguros. Y digamos que a nivel ya de las fintech como tal, pues digamos en el caso hay muchos puntos donde podemos aportar. En el lado de suscripción, hay mucha forma de cómo nosotros le podemos ayudar a las aseguradoras a tener un mayor conocimiento del cliente, ¿sí? Una mayor información, mayor agilidad en la información y en el proceso de la información y procesar esa información, analizar esa información para la toma de decisiones de las aseguradoras. Ahí, por ejemplo, les vamos a ayudar y tenemos que ayudar en eso. Nosotros, por ejemplo, desde Steer desarrollamos todas estas capacidades digitales y todas estas APIs para que las aseguradoras puedan cotizar en línea. Pero muchas veces uno le dice a la aseguradora, bueno, ven y cotiza en línea un producto, cualquier producto que ustedes tengan dentro de su portafolio, lo podemos desarrollar y lo podemos apificar. Pero la aseguradora también necesita información, ¿no? También necesita, bueno, no solamente voy a colocar un producto, también necesito saber cómo lo suscribo. Entonces esa información nosotros, y hay muchas InsurTech que están desarrollando capacidades para poder generar esa información y poder tener un análisis de riesgo mucho más preciso para las aseguradoras. A nivel de capacidades de distribución, creo que aquí lo hemos visto, digamos que las InsurTechs también han desarrollado marketplaces, hemos desarrollado nosotros por el lado de Steer, lo que hacemos es desarrollar las APIs para que los bancos, las fintechs, los retailers, digamos, puedan distribuir también sus pólizas de seguros, distribuir pólizas de seguros como verticales de seguros dentro de sus procesos, ¿no? Entonces un banco poder desarrollar bien una vertical de seguros digitales, una fintech poder desarrollar bien una vertical de seguros, igual la PropTech. Entonces es donde está el cliente, poder nosotros como InsurTech empezar a desarrollar tecnología precisamente para encontrar al cliente en ese mundo contextual donde esté y bajo ese mismo contexto hacerle una oferta de seguros. Ahí podemos desarrollar muchas capacidades. A nivel de infraestructura, para las aseguradoras también necesitamos, por ejemplo, identificar el cliente. Y hay muchas InsurTech que están haciendo eso y están desarrollando procesos de identificación del cliente. Poder conocer quién es ese cliente y eso, digamos, es un análisis de riesgo mucho mejor. Y digamos que adicional, pues tenemos a nivel de productos también decirles a las aseguradoras cómo podemos desarrollar un producto de seguros, sentarnos juntos y trabajar en productos de seguros que los clientes sí quieran comprar y sí necesiten. Entonces, a veces nosotros desarrollamos o muchas veces las aseguradoras dicen, listo, voy a vender un producto de seguros, pero es un producto dentro de un canal tradicional que tenemos y lo ponen dentro del canal digital y no necesariamente ese mismo producto va a tener la misma atracción. Entonces hay que entender ese canal digital y dónde está ese cliente y en qué contexto está y qué producto ofrecerle ahí, ¿no? Muchas veces a mí si uno no tiene mascota pero le aparece una oferta de productos de mascota, entonces digo, hay algo estamos haciendo que no está bien. Entonces es ver cómo podemos entender, comprender ese contexto del cliente, dónde está el cliente en ese momento, para crear ese producto ideal, en el canal ideal, en el precio ideal, y ahí, digamos, entramos las InsurTech a trabajar en eso. Steer, por ejemplo, desarrollamos esas capacidades, no solamente para los canales de distribución, a través de la apificación, digamos, de los productos y digitalización de esos productos, sino también a las aseguradoras les digitalizamos todos los procesos, y no solamente en la distribución, porque también nosotros hablamos de los canales offline, por ejemplo, los canales de telemarketing o los canales face to face, que siguen siendo relevantes. Hoy nosotros quisiéramos que el canal digital en la distribución de seguros fuera el más importante, pero todavía sabemos que dentro del share de las aseguradoras, pues todavía estamos en un 10, 20%, 15%, incluso menos en algunas. Entonces ver cómo digitalizamos incluso los procesos dentro de los canales tradicionales. También ver cómo, por ejemplo, digitalizamos los procesos de expedición, digitalizamos los procesos de suscripción, digitalizamos los procesos de carga de los archivos. Entonces ahí las InsurTech tenemos un campo inmenso por explorar y por seguir aprendiendo. Cuando yo ahorita en la intervención pasada dije que este ecosistema es un ser vivo, lo que puedo decir es que es un ser vivo que es un bebé, ¿sí? Entonces va a crecer muchísimo y debemos empezar a ayudarlo entre todo el ecosistema
a que crezca entre todos los actores y creo que ahí es donde va a entrar un gran aporte de parte de las InsurTech para eso. De acuerdo, buenísimo, David, muchas gracias. Sin duda, si no se toma en cuenta la experiencia del cliente, si solo se meten a desarrolladores y actuarios a una sala de juntas a ver a qué se les ocurre y después ver cómo se vende, pues vamos a llegar a los mismos resultados que hemos estado teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Quisiera, de forma breve, que me pudieran contestar cuál es el reto más grande que puede existir hoy en la digitalización de los seguros. Empiezo contigo, Yelkis. Pues yo pienso que el reto más grande ya lo han de alguna manera conversado los panelistas anteriores y acá nuestro amigo de Steer también. Los aseguradores, reaseguradores y todos los actores de la cadena dependemos de la data. De alguna manera la data ha sido un problema precisamente por el tema del sistema core, cuando se enlaza una compañía con la otra y se van haciendo parches. Entonces yo creo que la digitalización se tiene que dar en la medida en que los datos con los que contemos sean datos que sean relevantes, que sean adecuados y que sean datos que de alguna manera revelen las necesidades del mercado. Si no tenemos datos que revelen las necesidades del mercado, que no podemos utilizar para la toma de decisiones y que no podemos hacer uso efectivo de los mismos para poder predecir la necesidad del mercado, en esa medida la digitalización va a ser un poco más compleja. No importa si tenemos la infraestructura ideal, si no sabemos cómo esa infraestructura va a ayudar a hacer uso de esa data para de alguna manera en el futuro poder ayudar al cliente final, yo creo que eso es uno de los principales retos. El uso de la data es para mí lo más relevante a la hora de la digitalización. De acuerdo, y es curioso que históricamente los seguros es un negocio de datos, ¿no? Y no se ha podido explotar. De acuerdo. Edgar. Bueno, cuando hablas de digitalización, a mí me gusta más hablar del tema tecnológico y luego la digitalización, que parecen cosas iguales, pero bueno. El tema de digitalización es un tema de velocidad, ¿no? De simpleza, de facilidad. Y todas las compañías sabemos que cuando llegó la pandemia, y que ya no me gusta hablar de ello porque fueron muchísimas desgracias, lo que tuvimos que hacer el 13 de marzo fue irnos a nuestras casas y administrar siniestros desde la casa, ¿no? Y el negocio de seguros es un negocio de papel, de muchos datos, pero de papel. Entonces, de alguna manera nos dimos cuenta que si no das el paso de procesos simples, ágiles, con una comunicación por videollamada, sin que estemos de manera presencial, pues estás frito. Entonces, yo creo que con eso, si no lo entendiste porque alguna vez hace 5 años un consultor o un creativo te dijo que tenías que dar el paso, pues la vida nos la cobró, ¿no? Con el COVID. Entonces lo que hizo el COVID fue eso, es darnos cuenta de nuestros procesos internos, de nuestra atención a los clientes y por supuesto de la venta de los seguros. ¿Por qué? Bueno, también los agentes de seguros se tuvieron que guardar, ¿no? Entonces, de alguna manera, en toda la cadena está interviniendo el tema de la digitalización. Pero también en otro lugar, ¿no? Y esto tiene que ver con, porque no lo has preguntado y yo lo tengo anotado, uno de los grandes problemas del sector asegurador es la reputación. Pero no hay país en el que la reputación de una compañía de seguros sea buena, ¿eh? Tampoco nos volvamos locos, ¿no? Si a ti te va mal, vas a hablar mal de la compañía de seguros, ¿o no, Alex? Si a ti te va mal, aunque sea reasegurador, vas a hablar mal de la compañía de seguros. Entonces, pero esto nos vuelve más sensibles, mucho más sensibles. ¿Por qué? Porque en el momento que alguien tiene un siniestro, lo publica en Twitter y habla sobre su malísima experiencia, ¿sabes qué sucede en una compañía de seguros o no? Todos los focos se prenden y desde el director general hasta el último ajustador, ¿qué pasó? ¿Cómo resolvemos el tema? Es decir, no se trata de que me chantajees en BBVA, y no se trata de que chantajees a través de un mal servicio, no. De lo que se trata
es que las compañías de seguros también nos ha ayudado este rollo de la digitalización y de las redes sociales a tener un sentido de urgencia y ponernos en los zapatos del que tiene el daño, el siniestro. Habrá quienes lo utilicen de una manera o de otra, pero es un hecho que cualquier cosa que pase alrededor del seguro es porque hay un problema. Y la inmediatez que te lo da la digitalización es una de las cosas más relevantes que ha hecho que las compañías de seguros pensemos diferente. No solamente llegar 30 minutos en el siniestro, sino atender el asunto médico o atender la inundación o atender inclusive a quien haya dicho la mascota, porque ¿quién no quiere a su mascota como su familia? Entonces, yo creo que la digitalización lo que nos ayuda es velocidad y simpleza. Y pues de alguna manera pues ya llegó y bendito el Señor que está aquí, porque pues todos necesitamos una necesidad atendida de manera inmediata y que la gente sepa cómo me fue con esa compañía de seguros para ver si también en los comparadores me voy con él, aunque cobre un poquito más que el otro. Que de los comparadores, si quieres otro día hablamos, ¿sale? De acuerdo, sí, por ahí hay un meme, ¿no? Que dice, ¿quién ha impulsado más la transformación digital en tu empresa? ¿El CEO, el CTO o el coronavirus, ¿no? Y el coronavirus está ahí seleccionado. Entonces sí, fue darse un clavado en una alberca que apenas estaba viendo cómo estaba el agua. Jorge, ¿qué retos identificas en la digitalización de los seguros? Gracias. Bueno, creo que los demás expositores ya lo dejaron bien claro, los retos que hay en la implementación de la digitalización del seguro. Pero yo creo que un aspecto importante que no hay que dejar de lado es, una vez hecha esta implementación, tenemos otro reto muy grande que es la ciberseguridad. O sea, ya nos dimos cuenta, otra vez hablando de la pandemia, en que todos nos vimos forzados prácticamente a trabajar utilizando plataformas como Zoom, que ni siquiera sabíamos utilizar, y que la pandemia nos obligó pues a aprender así a golpes, pues cómo se incrementaron los ataques de hackers, ¿no? Incluso pues ustedes lo han de haber sabido, la propia comisión, varias entidades de gobierno fueron atacadas, y pues todo esto que puede provocar un ataque como la captura de datos, el secuestro de datos que llaman, pues nos pone como carga una gran responsabilidad, ¿no? O sea, la gran cantidad de datos que obtenemos de los asegurados, de los contratantes, pues puede estar volando por ahí en la red, en la nube, por un ataque de esta naturaleza. Entonces, yo creo que en este sentido la cuestión de la ciberseguridad, como tema también reputacional, como lo decía Edgar, aunado a, pues que es un riesgo adicional que debe contemplarse pues en los modelos de riesgo, de cálculo de requerimientos de capital de las compañías, y además acompañado también con una regulación sólida en cuanto a seguridad cibernética, ¿no? Sí, de acuerdo. Nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio traen creatividad para darle la vuelta. David. Pero tranquilos que, espérate, lo bajo esto. Tranquilos que frente a todos esos retos va a haber una InsurTech que se va a encargar de resolverlos, y ese es el objetivo, y yo creo que aquí estamos nosotros para eso. Digamos que efectivamente, como decimos aquí, primero la agilidad es un reto, y el reto es una agilidad en el proceso de suscripción, pero una agilidad en el proceso de expedición también, una agilidad en que al cliente le llegue la póliza también en el momento adecuado. Ahí digamos que hay un reto y siguen habiendo retos. En el proceso de distribución siguen habiendo retos, y tenemos que encontrar los mejores canales y la mejor forma de llegar al cliente. No podemos estar esperando que el cliente vaya a nuestro micrositio, ¿sí? Es muy difícil que el cliente en ese mar de información en el que nada en este momento vaya hasta donde nosotros estemos. Hay que ir a donde él está. Entonces hay que encontrar dónde está ese cliente en este momento, en dónde está interactuando, en dónde está comprando, dónde está haciendo alguna transacción, y ahí llegar. Bueno, a nivel de ciberseguridad, efectivamente hay unos retos importantísimos, pero como digo, hay una InsurTech o hay InsurTechs que van a desarrollar eso, y es por poder empezar a tener esa identificación del cliente y poder tener esa información. Y digamos que ahorita el tema de la banca abierta o del open banking, incluso de las finanzas abiertas, van a permitir eso. Y nosotros a través de APIs podemos
podemos empezar a coger esa información y sacar información incluso de fuentes públicas, cruzar información y generar una mayor información más acertada, digamos, de cara a los procesos de suscripción. Pero también en los procesos de ciberseguridad hay insurtechs que seguramente van a empezar a desarrollar o ya las están desarrollando a nivel de Latinoamérica, de cómo empezamos a saber que ese cliente que está allá sí es el cliente, ¿sí? Cómo lo logramos identificar, a través de firmas digitales, a través de cualquier otra cantidad de tecnología que podemos aplicar precisamente para todos estos, digamos, estos procesos, estos controles. Y hay algo más que yo creo que es lo que viene ahora, que es el siguiente reto, y es el aprovechamiento de todas las nuevas tecnologías que empiezan a haber. Digamos que nosotros hoy sí estamos trabajando con APIs, estamos trabajando, digamos, en procesos de digitalizaciones, pero viene la Big Data, ¿sí? Y ya es una realidad. Entonces ya viene el Internet de las cosas y también es una realidad. Y entonces, ¿cómo nos adelantamos y cómo entendemos cuáles son esas nuevas necesidades que se están creando de los usuarios? Es ahí donde las InsurTech seguramente también vamos a empezar a desarrollar y a crear capacidades para estas nuevas tecnologías y cómo las aprovechamos y cómo las metemos, digamos, dentro de este ecosistema para seguir desarrollando y creciendo este ser vivo, como les digo. Es un ser vivo que está creciendo, que seguramente va a tener muchas patas, va a ser algo rarísimo seguramente, pero así como nosotros nacimos en su momento cuando empezaron las fintech, empezaron a crearse, digamos, hace unos años, que precisamente decíamos que en el 2010, antes de eso no se llamaba InsurTech todavía, o no hablábamos de InsurTech, sino compañías de tecnología, pero ya van a empezar a crearse unas nuevas capacidades y unas nuevas compañías que empiecen a dar resoluciones precisamente a todos esos retos. Pero retos van a haber muchísimos, y precisamente son oportunidades para desarrollar nuevas compañías. Buenísimo, muchas gracias, David. Pues yo soy un geek de los seguros, pudiera seguirme aquí platicando muy a gusto, pero ya estamos justo en la rayita. Me parece que podemos tener un poco de tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, si alguien tiene una pregunta, por favor, levanten la mano y les hacemos llegar el micrófono. Hola, mucho gusto a todos. No sé si ahí me escuchan bien, claro, fuerte. Yo soy responsable, estoy del lado del cliente y soy responsable de la empresa de transporte, de plataforma de transporte más grande del mundo. Y me llama mucho la atención ver grandes personalidades aquí de ciertos stakeholders. Y no sé si mi pregunta va a ese lado o a los emprendedores y a las insurtechs. Porque a mí nunca se ha acercado un insurtech a buscarme para hacer negocio y no sé si están enfocando su negocio 100% en un B2C o por qué no buscar una empresa como nosotros para poder impulsarlo, ¿no? Entonces me gustaría poderle hacer una pregunta a cualquiera de ustedes para ver cómo responderían esto y por qué desde el punto de vista comercial empresas tan grandes como nosotros no se están acercando con nosotros, inclusive para este tipo de eventos, ¿no? Donde podrían estar sumando valor a todas las compañías, ¿no? Ahorita hablamos, ahorita me acerco. No, efectivamente hay oportunidades y digamos que creo que ahí es donde deberemos aprovechar. Creo que tenemos que encontrar, como dije ahorita, dónde está el cliente. Y en ese momento, por ejemplo, el cliente está ahí, es un B2C, ahí está el cliente y el cliente está interactuando contigo y está generando transacciones. Entonces son oportunidades que seguramente no se han identificado, pero no porque no se hayan querido identificar, sino de pronto a veces por las mismas capacidades de las personas para poder llegar a todos estos actores. Pero efectivamente, cualquier momento en donde el cliente esté haciendo una interacción, en donde el cliente esté generando una transacción, es donde deberíamos llegar a ofrecer precisamente un producto de seguros o un producto financiero. Entonces creo que es una tarea que tenemos pendiente, las InsurTechs o la misma industria en general, es precisamente de llegar y entender dónde está ese cliente. Si el cliente está contigo, precisamente tenemos que llegar allá. No podemos esperar a que el cliente llegue a donde nosotros, tenemos que ir a buscarlo y encontrar precisamente esos canales nuevos, dónde está el cliente y cómo nos adaptamos para hacer una oferta de seguros en ese canal. No sé, así. Hola, igual buenas tardes. Yo más bien quería preguntarles, de repente se confunde el tema de la digitalización como solo utilizar herramientas tecnológicas versus una transformación digital del sector. O sea, un poco
¿cómo entienden un poco esa diferencia entre, puede decir algo, tener mi app donde tengo mi póliza o donde realmente estamos transformando el sector en este caso de las aseguradoras, a ser digital y no solo utilizar herramientas de tecnología? Bueno, yo opino que el tema de la transformación tecnológica de las compañías de seguros es y siempre ha sido necesaria. Somos compañías, hablando del sector asegurador, que las inversiones tecnológicas han sido multimillonarias, pero no necesariamente en cosas que empiezan a generar un gran valor. Primer ejemplo, canales de distribución, ¿no? El hecho de que una compañía de seguros tenga un canal de distribución agencial y genere un nuevo canal de distribución a través del móvil o del telemarketing y trate de evitar que haya un conflicto de canales, pues es un principio absurdo, porque de una manera o de otra unos llegan a un lugar y otros llegan a otro. Y la transformación digital de las compañías o la transformación tecnológica de las compañías radica en los procesos que tienen que ver con la primera parte, que es la fundamental, que es la suscripción del riesgo, ¿no? Y para eso los modelos de inteligencia artificial que han evolucionado de una manera brutal, en donde la base de conocimientos que puede llegar a tener una computadora va más allá de los 25 actuarios que yo puedo tener, sin descalificar a ninguno de ellos, sino que de alguna manera todos nosotros utilizamos modelos similares y la riqueza de la cabeza de uno de ellos vertida en un cómputo se convierte en esa inteligencia artificial. Entonces, la suscripción del riesgo es uno de los primeros y grandes retos. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de las pymes y nos vamos a ir hasta allá, este es un país con 4.5 millones de unidades pymes, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros como agentes de seguros no vamos a algún giro asegurador? Y eso está mal. Tenemos que tener la capacidad de llegar a cualquier giro independientemente del riesgo. Por supuesto que no es lo mismo una miscelánea que una ferretería o que un hospital. Sin embargo, la inteligencia a través de los datos nos podría llevar a quitarnos esos estigmas y llegar a más giros de negocio que podrían ser asegurables. Entonces, con eso te contesto la primera parte que tiene que ver con la transformación de las compañías de seguros en la parte fundamental, que es a quién le doy un seguro, a quién le suscribo un riesgo. El canal de distribución creo que hemos hablado mucho de él y no tiene mayor explicación. Si no pones ahí el producto como diría, ¿no? Ayer en una reunión me decían que estábamos haciendo un desarrollo de 4 pasos y yo entendía que 4 pasos son 4 pasos, no que el tercer paso tenía 65 preguntas. Eso no son 4 pasos, ¿no? Entonces la simplificación tiene que ver con la distribución y me parece que esa transformación tecnológica también la tenemos que hacer en las compañías. Y luego la otra tiene que ver con el proceso de atención, y el proceso de atención viene desde los endosos, y perdón el comentario, pero el endoso es el cambio en una póliza. El cambio en una póliza no necesitas llamarme, lo puedes hacer tú. Oye, vas a cambiar un beneficiario, cuidado, porque te tengo que autenticar, porque no vaya a ser que estés cambiando a alguien que no debes de cambiar tú, que te pongas tú como beneficiario en la póliza de vida mía y quites a mi esposa. Entonces hay temas de seguridad que también tenemos que transformarnos para hacerlos igual de ágiles y no necesariamente pasar por un IBR o por 25 agentes asesores telefónicos para que eso ocurra. Entonces es ahí donde está la transformación de las compañías, en los procesos de atención internos, en los procesos de suscripción y también ya hablamos en los procesos de indemnización, porque no podemos nosotros seguir pensando, y aquí posiblemente algún colega me pueda aventar un ladrillo, me lo puede aventar, que el negocio del seguro es la administración de la desconfianza. No podemos administrar un negocio en pleno crecimiento o que queremos que crezca a partir de desconfiar que las personas nos quieren robar, así lo digo, porque no suscribimos con tanto detalle que nos dimos cuenta que realmente está muy enfermo o el negocio ya está absolutamente siniestrado. Para eso hay métodos tecnológicos para darnos cuenta de la salud de la persona y darnos cuenta si el negocio o el auto ya está siniestrado y que no debe ser asegurado. Entonces, no sé si con esto te contesto. De alguna manera, sí o sí nosotros como aseguradoras tenemos súper claro que la transformación tecnológica está muy adentro de nosotros y no necesariamente en hacer una alianza con un canal de distribución a través del móvil. Ahí no está la transformación tecnológica. Está en verdad
cambiar todo el modelo de negocio para cambiar la experiencia del cliente, aunque sea muy de moda. Pero para eso todos tenemos que tener en común un propósito, un solo propósito, ¿sí? ¿Cuántas veces escuchas de que es que en nuestro país no hay cultura del seguro? Es que decir que no hay cultura del seguro, yo no sé si no haya cultura. Lo que sé es que nosotros nos tenemos que hacer cargo de que más mexicanos estén asegurados. Y para eso tenemos que tener un propósito en común. ¿Cómo? Haciéndolo más simple, más sencillo, procesos ágiles, procesos robustos para también cuidar a quién, al cliente y a los accionistas. Porque muchas de las insurtechs que aquí han hablado de los fondos de inversión que le han apostado a su negocio, por supuesto, pero no le apuestan al negocio así, le apuestan al negocio porque va a regresar el dinero y es ahí en donde todos nos tenemos que hacer cargo, tanto de regresar el dinero a los fondos de inversiones como a los accionistas, que es a quienes nosotros nos debemos. Entonces yo creo que con esto, no sé si te quede más o menos claro cómo creemos nosotros que sí tenemos que dar pasos y es un reconocimiento absolutamente interno de todas las aseguradoras en donde sí tenemos que seguir evolucionando y por supuesto no pensar en que ya estamos ahí porque vendemos seguros en el móvil o porque tenemos un producto en un comparador. Absolutamente no. ¿Sí? Buen día, Carlos Medina de Pager. Yo vengo del mundo de Health Tech, de información en salud. Es mi primer evento, así es que si pregunto algo muy obvio, no me maten, ¿vale? Pero me llama mucho la atención que padecemos de un mal común, que es que la información es muy parcial. Conozco aseguradoras y he estado, ahora que estoy entrando en InsurTech, he hablado con aseguradoras que no saben a quién tienen asegurados porque la información está en papel, porque la información se queda con los brokers. Están operando a ciegas. Lo mismo que estamos haciendo en el sector médico porque no tenemos manera de compartir los datos. Y me llama mucho la atención que estamos aquí reunidos N cantidad de InsurTechs y nadie ha hablado de iniciativas para conseguir esa información y tratar de consolidarla para tomar mejores decisiones y poder hacer esos análisis que como actuarios debería de ser la materia prima que deberían de necesitar. Entonces, me gustaría saber qué iniciativas hay en ese respecto y de qué manera podemos ayudarles quienes estamos en este mundo. Me permiten, me encanta tu pregunta porque la semana pasada me senté tal vez con un decano del sector asegurador y cuando digo decano es un hombre muy respetado en el sector asegurador de una compañía que tiene más de 100 años, ¿no? Una compañía que tiene más de 100 años se dice fácil, pero todos ustedes saben perfectamente bien que conservar una compañía a flote 100 años pues no es enchilame otra, ¿no? Perdón por la expresión. Y una de las cosas que él a mí me preguntó, que bueno, me siento súper honrado por la pregunta que me hizo, es que cómo yo transformaría su empresa. No era entrevista de trabajo, era de colegas. Y yo le dije que lo primero que había que hacernos cargo es de quitarnos el celo de que el cliente es del agente de seguros o de la compañía de seguros. Y que no podía evolucionar la compañía si la compañía no tenía absolutamente la información completa del cliente dentro de la compañía, no solamente para el servicio postventa y no solamente en el papel como una póliza o una carátula de póliza o una carátula de póliza en donde están enunciados los beneficiarios, sino que tenía que tener absolutamente el control de los datos. Esto, sin lugar a duda, yo creo que hay algunas compañías que lo tienen súper claro, que tenemos que evolucionar hacia allá, bueno, que tienen que evolucionar hacia allá, yo lo tengo súper claro, pero no pierdas algo de vista, ¿no? Que todas las compañías financieras, cuando nacen en términos de tecnología, y si me permites hacer la analogía con la banca nace a partir de sistemas contables, no sistemas de clientes. Estoy hablando de los años 60 del siglo pasado. Y muchos de esos sistemas se desarrollaron y empezaron a cambiar sus desarrollos en los años después del año 2000. Y las compañías de seguros empezaron a administrar sus sistemas a partir de la regulación o de la emisión de una póliza, que el core del negocio en el seguro tiene que ver con lo que se llama la suscripción. Pero la suscripción no es la suscripción del riesgo. La suscripción en su concepto, y lo dice bien la ley, es la emisión. Es desde la suscripción, la emisión, la cobranza y la renovación de la póliza. O sea, la parte operativa. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos súper claro, al menos algunos, que si no tenemos la información de los clientes, pues absolutamente podemos avanzar en un tema de una suscripción a través de la inteligencia artificial.
porque el negocio que tú suscribes es de la persona o de su bien, o en México todavía de su auto, algún día será de la persona que conduce. Entonces sí o sí me parece que es una afirmación que tú haces súper relevante. Tenemos que hacernos cargo que todas las compañías de seguros, independientemente de que el canal, ese agente o el broker, no se trata de que si se lleva la comisión y si el agente se lleva al asegurado de una compañía a otra. Se trata de que el asegurado ya es cliente de esa aseguradora porque tiene una obligación para con él. Entonces sí o sí, me parece que ahí sí hay mucho que tenemos, si se quieren dedicar a algo, alguna InsurTech o la ponemos, en ayudarles a construir sus módulos de personas y de clientes, pues es una cosa súper relevante, porque ahorita es cuando las compañías más sufren. No conozco al cliente. Y no has oído del deudor por prima, ¿verdad? Ah, bueno, esa es otra cosa. Ahí te la dejo, porque el deudor por prima es, si yo te pongo como compañía de seguros distintos medios de pago, no existe el deudor por prima. ¿No es así, licenciado? Pero existe porque luego el que cobra, no tengo nada en contra de la gente ni del broker, pero el que cobra es él. Sí, oye, pero si el cliente ya pagó, pues ya pásame la lana, ¿no? ¿Y la cobranza tiene que ver con el cliente? Sí. ¿Y cuál es la primera causa de reclamo de un asegurado? La primera causa es, no me pagó, pero es que mi póliza está cancelada. ¿Cómo que tu póliza está cancelada? Sí, si yo ya le mandé la lana a la gente. Entonces, ¿ya viste cómo si hay por dónde tirar? Hay mucho por dónde tirar. Y ahí solo para complementar algo, pensemos en que, por ejemplo, una póliza se suscribió hace 15 años. Muy seguramente algunas aseguradoras, no todas, por supuesto la tuya no, pero algunas aseguradoras vamos a encontrar la póliza de esa persona que suscribió hace 15 años y muchas veces no la tenemos, ¿sí? Y no se encuentra. ¿Por qué? Porque fue un papel hace 15 años y quién sabe en dónde quedó, en qué canal, en qué oficina de cualquier banco, lo que sea. Entonces, ni siquiera de los propios clientes a veces conocemos la información. Pero creo que hacia allá la tecnología precisamente nos va a ayudar y nos va a permitir a eso. Las finanzas abiertas precisamente, México es uno de los países, Colombia, Brasil es uno de los países que también empezaron con el tema de Open Banking, y yo creo que esa información y compartirnos esa información entre todos los actores va a ser importante precisamente para poder estructurar mejor eso, para poder conocer mejor a nuestros clientes, para poder también suscribir mejor nuestros riesgos. Ahora bien, eso conlleva seguridad, ¿no? Eso conlleva ciberseguridad, eso conlleva protección de datos. Entonces, otros retos más para las InsurTech, pero ahí digamos que creo que es algo que tenemos que trabajar en conjunto, no solamente en México, en toda Latinoamérica debemos trabajar en conjunto, precisamente para entender y conocer nuestros clientes, incluso empezando por nuestros propios clientes a veces, y fuera de eso, pues empezar también a conocer cuando me llegue un cliente, poder compartir esa información. Ahora, la información la construyó alguien, ¿sí? Ese alguien va a cobrar por esa información, por supuesto, ¿sí? Porque es una información que le costó desarrollar y que le costó construir. Pero ahí es donde las finanzas abiertas nos va a permitir ese tipo de cosas, y creo yo que hacia allá deberíamos apuntar nosotros también como industria. De acuerdo, pues no sé si todavía tenemos tiempo de... Pues ahorita vamos a ir ya al evento de networking, podemos hacer las preguntas directamente a los panelistas. Seguro que podemos tener una charla muy buena, y tenemos unos detalles para ustedes por la participación en el panel que ahorita se los entregamos, y les cedo la palabra a Luis Eduardo, a Marisol. Ya nada, pues muchas gracias en nombre de la asociación InsurTech y de nuestros coorganizadores CMS y ICM. Les agradecemos mucho la participación, ha sido un panel pues muy bueno, muy interesante escuchar los diferentes puntos de vista de todos los que participamos en esta industria. Como bien hemos dicho en repetidas ocasiones, creo que todos, el fin último es brindar o asegurar a mayores personas en el país para que brindar una protección total en México, ¿no? Estamos entregando algunos presentes. Sin más, les quisiera invitar a tomarnos una fotito, si quieres, no sé, nos paremos. Agradecerle, por supuesto, a Mario también por tan buena moderación, y pues invitarlos a todos a que convivamos, a que compartamos experiencias, y pues no hay mejor manera de aprender que escuchar. Entonces, pues bienvenidos todos, diviértanse y vamos a compartir esto. Muchas gracias.